No hay nada más, Señor. Dirígenos, Padre, en esta hora, Señor. Habla nuestra vida, nuestro corazón, Señor. Queremos, Señor, escuchar tu voz, Señor, a través de mi hermana, Señor, que la uses, Padre, con un fervor encendido en sus labios, Señor, en cada uno, Señor. Que tu bendita palabra, Señor, sea de edificación para nuestras vidas. Lo rogamos, lo pedimos, que podamos atesorar esa palabra, Señor, en nuestros corazones. Gracias, Padre bendito, te exaltamos, Señor. Te exaltamos, Gracias, Señor, por tu bondad, por tu presencia en medio nuestro, Señor. Gracias, Señor, por tu manifestación, Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Señor. Jesús. ¿Todos ya tienen su bosquejo? ¿Sí? Bien, pues un breve repaso. Como hemos aprendido, son principios prácticos de bibliología. Es un libro cerrado. Si queremos aproximarnos con una mentalidad humana, recuerden qué es lo que dice la Escritura. La mente natural no percibe las cosas que son de Él. Espíritu. Es un libro cerrado. ¿Lees locura? ¿Qué está diciendo? Pero cuando nos aproximamos con los ojos del Espíritu y el Señor ha abierto nuestro corazón para poderle ver, es un libro abierto. Podemos ver la esencia del libro, podemos ver aquel que habla, podemos ver la vida de Cristo. Hermanos, el día de hoy a mí me faltó bosquejito. El día de hoy, este es el pasado. Este no es. ¿Todos tienen este? Bueno, este es el pasado, acuérdense. El nuevo es este. ¿Ya lo tienen? ¿Alguien le falta? ¡Ay! ¿Dónde está? ¿Dónde está Sansón? No. No, pues me hace que se la vuelvo a ver para la siguiente. Muy bien. El día de hoy vamos a estar apreciando el libro por su singularidad. Ahí, como pueden ver, viene la ley, los 5 libros de Moisés, los libros históricos, los libros proféticos, de los profetas mayores, de los profetas menores, el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, la historia de la iglesia, las epístolas escritas por Pablo, por algunos otros también discípulos, y por último, el libro de las Revelaciones, o el libro que comúnmente conocemos como Apocalipsis, pero dentro del contexto yo creo que es un significado más preciso el de las revelaciones, porque inicia con las revelaciones de Jesucristo que Dios le dio. Entonces podemos decir que el último libro es el libro de las revelaciones. Como podemos encontrar, este libro no es solo un libro, ¿verdad que no? Son 66 libros. ¿Cuántos son? 66. Si no sabía, no se apure.
Hay que estar familiarizados con el libro. Y también estamos aquí pues para aprender, ¿verdad? No hay nada malo de ello, es necesario, es parte integral. Pero vamos a donde hay más peso, donde hay más profundidad, donde realmente hay vida. Acuérdense, cáscara, pulpa, qué sabroso, y semilla. ¿Sí? Un breve repaso. Estamos haciendo un breve repaso para recordarnos, porque pues de sábado a sábado, yo no sé, pero yo no me fío de esta mente. A mí se me olvidan las cosas. ¿Olvidadiza? Hombre, yo la primera. Distraída, Entonces, pues, no está de más hacer un repaso. Por eso ahí les damos como una breve descripción en los bosquejos de lo que se trató la lección, para que, pues, de vez en cuando le demos la repasada. También en su momento Dios los puede usar para usar ese mismo bosquejo. Como sabemos, no es interpretación privada, es la palabra del Señor, y de Él es la autoría. Por eso aquí no se cobra nada. Aquí no hay derechos de autor. El Señor dijo: dar de gracia lo que de gracia recibes. Entonces, gloria a Dios. Esos papeles yo les recomiendo que los guarden, porque en su momento Dios los puede usar, y puede usar para el repaso. Amén. De hecho, se los confieso, este es repaso de clases que yo recibí, de un instrumento que Dios usó, de una vasija llena de Cristo. Y yo, obviamente, el Señor en su momento actualiza, lleva, te da por otra dirección. Y bueno, son los bosquejos, sí yo los realicé, pero son en base de inspiración de Cristo en la vida de una vasija que yo honro y respeto mucho, que se van a ver. De hecho, van a estar viniendo, no falten, va a ser de gran bendición. Principalmente porque la manifestación de Cristo va a estar como paréntesis, ¿vale? Entonces, guarden el papel. Guarden el papel. Yo valoré mucho cuando nos dieron como una carpeta con cómo iba a estar el temario. En el caso, esta es una de las presentaciones de ella, es el Ministerio Oasis. Ustedes se pueden meter, pueden descargar la presentación. Obviamente la enseñanza es según la vasija, cómo la comparte. No van a encontrar la misma, tal cual, la enseñanza como la ministró ella, como la ministro yo, porque somos vasijas diferentes y el Señor nos usa de una forma muy distinta. Y yo confío que el Señor en su momento les va a añadir de lo que han estado recibiendo. Y esto simple y sencillamente va a ser como un repaso. Un repaso, algo fresco, algo que, recuerda. ¿Cuántos se acuerdan de la ilustración de la mandarina? Amén. Es una ilustración que a mí nunca se me olvidó, y Dios lo usó para enseñarme a través de esa ilustración. Y cuando voy y le doy el repaso, digo, fue la ilustración de la naranja. Yo usé una mandarina. Bueno, pues era lo que había en mi refri, ¿verdad? Entonces, se los pongo como ejemplo porque ciertamente la autoría es del Señor. Es palabra de Él, no es palabra nuestra. Yo ahí nada más en algunos bosquejos puse ahí, pues quién hizo el bosquejo, pero es para su beneficio, es para beneficio y para la extensión del reino del Señor. Amén. ¿Amén? Amén. Muy bien. Dicho esto, este libro no es solo un libro, es el compendio de ¿cuántos? 66 libros. Exactamente, es el compendio de 66 libros, y vamos a estar apreciando el libro por su singularidad. Consideren, son 66 libros. Ahora, yo les pregunto, ¿cuánto valoran el libro? Yo lo valoro, ¿saben por qué? Porque tenemos una biblioteca en un solo libro. Así es. Una biblioteca que abarca años. Más o menos los judíos consideran que a lo menos desde la creación del hombre son, del primer Adán, casi 6,000 años. Casi 6,000 años. Es el compendio de la historia desde la formación del primer Adán. Pero no también viene nada más la información sobre el primer Adán, también viene de cómo el Señor creó los cielos y la tierra. Entonces el contenido es valioso.
porque nos enseñan los comienzos. Y abarca mucho tiempo. Ahora, nada más para que nos demos una idea. Más o menos fue escrito por más de 40 escritores que vivieron en épocas diferentes. Yo tuve la dicha, el privilegio de conocer al tatarabuelo de Felipe. Murió a los 99 años, el año pasado. Fue un siervo del Señor, pero su mentalidad era muy diferente porque él no creció ni con vehículos. Dice, cuando llegó el primer carro, yo dije, ¿qué es eso? Nosotros andábamos en caballo. Y fue solo hace 99 años. Imagínense la mentalidad de hace hombres y mujeres que vivieron el primer Adán. Poniendo más o menos en la línea del tiempo, 5,900 y tantos años. ¿Cómo era su mentalidad? Pues bien diferente a la nuestra. Es más, de 1900 para atrás, aviones, tren, tecnología, internet, nada de eso. Somos una generación que ya se está acostumbrando a la ciencia. Para nosotros ya es normal vivir con cambiarle un proyector. ¿A quién le tocaron los acetatos? Y era espérenme, limpien el acetato porque ahí se ve la mancha de la huella del que puso ahí. Me llegaron a tocar los celulares así. Y ahora, no, y esta es una computadora aquí. Aquí tú tienes ya todo. Consideren este libro que fue escrito por más de 40 personas en diferentes tiempos, en diferentes lugares, en diferentes contextos culturales. Ahora, nosotros tenemos la dicha de, pues quiero ir a Estados Unidos, a Miami, pues tomo un vuelo. ¿Ellos cuál? Los de Medio Oriente para poder viajar. Los que estaban esparcidos tenían que ir a Jerusalén cada 3 años, pero pues tenían que aventarse un viaje de 3, 4, 5, 6, un mes, caminando, conocer culturas. Eso antes, ¿cómo? Imposible. Pero lo maravilloso de este libro es que, aunque fueron escritas por 40 escritores diferentes en diferentes tiempos, en diferentes culturas, en diferentes continentes, Europa, Asia, África, que fue escrito a través de que lo plasmaron a través de papiros, de lo que ustedes imaginen. En piedra ponían el nombre de Dios, en papiro, en pieles de animales. Y después impreso, la primera Biblia impresa hace 500 años. Y todas las generaciones de atrás, ¿cómo le hacían? Si no tenían... Hay que apreciar el libro, hermanos. Porque el solo hecho de tener una biblioteca en nuestras manos, las generaciones anteriores no lo tenían. 600 años anteriores no existía esa posibilidad. Incluso eran perseguidos por tener una porción, siquiera una porción de lo escrito. Son los privilegiados. ¿Cuánto valoras el libro, hermano? A pesar de que fue por 40 escritores diferentes, hay una singularidad. Tú tomas el libro y todos los escritores están de acuerdo y no hay contradicciones en este libro. Si yo los pongo en un cuarto, a un chino, a un francés, a un japonés, a un mexicano, y les pregunto sobre un tema,
Muchas opiniones van a tener. Es más, yo creo, alguna vez le ha tocado que tiene que ponerse en acuerdo porque es un trabajo en equipo y no se llega a acuerdo, siendo que hablamos el mismo idioma, que somos de una misma generación, que más o menos tenemos el mismo contexto cultural y no hay acuerdo. ¿Cómo es posible que este libro, que fue escrito por diferentes escritores en diferentes tiempos, que vivieron en diferente lugar, que no tenían forma siquiera en algún momento de aspirar a conocerse en persona, hablaron y estuvieron de acuerdo y no hay contradicciones en el libro? ¿Cómo es posible? Porque este libro es singular. 40 escritores, pero un autor. 40 escritores, pero un autor. El Señor del cielo y de la tierra, el Señor que nada es imposible para Él, el Señor que todo lo que se propone lo hace. Y esto, si lo tenemos en nuestras manos, es testimonio del poder del Señor. ¿Cuánto, hermanos? Yo quiero que valoremos este libro. Valora este libro si lo tienes en tus manos. No lo tengas ahí, empolvado. Valóralo. Porque la evidencia de que lo tengamos aquí, como alguien dijo, no, pues es que ese libro fue escrito por hombres. Pues sí, ¿por quién querías que fuera escrito? ¿Por monos? El Señor tenía que usar a alguien. Pero tú muéstrame cualquier otro libro que fue escrito así por 40 diferentes personas que nada más observen. Sobre alguien que me diga cuántos saben que Dios usó reyes para escribir el libro. Amén. El libro de las crónicas. El Señor usó gente que estaba escribas, gobernadores. Pedro, la mentalidad de alguien que está en el reino y la mentalidad de un pescador, bien diferente. ¿Qué tienen en común? Nada más que la fuente, Cristo Jesús. Filósofos, un Salomón, un poeta, campesinos, pastores, príncipes, la mentalidad de un judío y un gentil. ¿Qué tenemos en común? Nada. Solo Cristo, la inspiración de Cristo, Amén, amén. El Espíritu de Cristo en el vaso, escribiendo. ¿O no le dijo Dios a Jeremías? Escribe. Escritores muchos, que no tenían nada en común, pero la singularidad de este libro es preciosa, hermanos. ¿Están de acuerdo? No hay contradicción en este libro. Todos escribieron sobre un tema, un solo énfasis, una sola dirección. ¿Aprecia usted el libro? Quiero que lo aprecie. Y no solo yo, Cristo quiere que lo aprecie. Es el sentir del Señor. Aprecie el libro. Por causa de quién es su autor. Y porque si lo tenemos en nuestras manos, es porque da testimonio del poder de Dios. Solo el Señor inspirando a vasos para escribir algo que viene desde el corazón del Señor. La escritura única del libro, escrita en 3 continentes, las divisiones únicas en el libro. Traducida a más de, aquí lo tengo, es que no se alcanza a ver ahí, 2,833 idiomas. Y algunas palabras cambian, pues sí, tienen que. No hay otro libro en la historia que haya sido traducido más que este libro. ¿Por qué? Porque este no es simple y sencillamente un libro, este tiene una singularidad. Aquí viene la palabra de Dios. Y aunque ha sido traducido en diferentes idiomas, no hay confusión. No hay contradicción alguna. No hay distorsión.
podemos confiar en ella, porque la verdad, que es Cristo, la esencia de este libro, es inquebrantable. ¿O no recuerdan esa historia de cómo Jeremías, el Señor le dijo, escribe? Y de repente lo llevó a través de uno de sus siervos mientras él estaba en cierta forma como preso. Lo llevó. ¿Y qué fue lo que hizo el rey? Lo leyó y lo tiró a las brasas. Ahora no era como antes. O sea, ahorita tenemos el privilegio de agarrar una pluma y tener un papel y fácil escribimos. Allá, complicadísimo en ese tiempo poder redactar, escribir. Aparte costoso. Y el tiempo. Cuando le llegaron esos escritos al rey terrenal, el rey terrenal los leyó y dijo, ¿qué es esto? Y los aventó al fuego. Cualquiera diría, no, pues. Pero este libro es indestructible, hermanos. Yo sé, yo puedo romper la pasta y se quiebra, se rompe, se tira a la basura. La palabra de Dios es indestructible. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Jeremías? Pues vuelve y escribe, yo te vuelvo a dictar. La palabra de Dios no tiene fin. Cielo y tierra pasarán, ¿pero qué? Su palabra no pasará. Aprecia el libro, hermanos. Bueno, más bien, aprecia la esencia del libro, que es Cristo. Porque su verdad es indestructible. Su verdad no tiene fin. Así quieran oponerse a ella, así. Les platico un testimonio. Vengo de una familia un poco muy intelectual. Doctor, psicóloga. En todo sentido, muy dados a la ciencia. Y cuando el Señor a mí me alcanzó, ellos tenían un concepto de que esta mujer es fanática. El psiquiatra de aquel entonces, consultaron con un psiquiatra y le dijeron, desaparece el libro. No dejes que se junte con nadie que le hable de Biblia, mucho menos que vaya a una congregación. No lo permitas. Y obviamente sí, en mi corazón pues yo tenía necesidad de estar en la palabra. Pues yo no sé cómo llegó una Biblia de las de Gedeón. Ahí estaba escondida en uno de los cajones de mi cuarto. A las 3 de la mañana ponía la alarma en el celular, me subía en el closet de mi casa para poder leer la palabra. Aunque que mentiren, escondan, destruyan, te prohíban, la palabra del Señor no está presa, hermanos. El Señor sabe, y el Señor a quien da y a quien ha despertado para alimentar sostiene. Su palabra permanece, su palabra es indestructible. Si ustedes conocieran la historia de cómo nosotros podemos, por la bendición de Dios, tener este libro en nuestras manos, fueron mártires, perseguidos. Un testimonio en Corea del Norte: si te cachan con un pedazo de la escritura, te decapitan. Dieron el pitazo. Hay uno que trae palabra de Dios. Vayan tras él. ¿Sabe qué hizo? En ese momento convocó, todos se juntaron en ese lugar en donde es escondido. A cada uno de los hermanos le empezó a dar. Y apréndetelo de memoria, que el Señor te ayude, apréndetelo de la memoria. Llegaron, se lo comieron, no encontraron. Porque la palabra de Dios es viva, hermanos. Amén. Sorprendentemente, aquellos que no tenían buena memoria, el Señor les recordaba. ¿No dice la Escritura? El Espíritu Santo te recordará todo lo que yo he. La palabra de Dios está viva. Le recordó todo lo que estaban escritos y lo que se les había encomendado que se aprendieran. Ya después, ya que se lo habían comido, ya después que checaron, supervisaron todo, ¿qué fue lo que a ti el Señor te dio? Y lo empezaron a escribir. Después compararon Biblia con la Biblia. Era el mismo texto. Hermanos, eso solo sucede cuando realmente conocemos al autor de este libro. Conocemos que para él no hay imposibles. Conocemos y apreciamos este libro porque sabemos quién es el que lo preserva. Amén. Escrito en tablas de piedra, en papiros, en láminas de cobre, copiada a mano hasta hace 500 años, la primera impresa. O sea, después de que se copió a mano, la primera que pudieron como copiar para
Poder multiplicar a muchos fue en 1455. Hace que 600 años. Y no todos tenían acceso a la palabra, nada más la gente importante. Exactamente. Y en esta generación, en 1947, no sé si pudieron conocer esa noticia, los rollos del Mar Muerto encontrados en las cuevas del Qumran. Uf, Gloria a Dios, aleluya. en Israel. Sí, Dios. Esas son las cuevas. Grandes. Está el libro de Isaías, entre ellos otros libros de textos que metieron en vasijas, rollos. Antes, acuérdense, pues obviamente no era papel, era un rollo escrito de piel de animal. Bueno, en esto desconozco, les soy sincera, desconozco de qué son, pero son los rollos más antiguos encontrados en esas vasijas, preservados. No se pudrieron, miren, y tal cual se puede leer lo que está escrito. Señor, aleluya. El Señor preserva su palabra. He escuchado, no, ayer justo estaba comentando, una persona me dijo, no, es que a mí me llegaron a decir que este libro ya está obsoleto. Y yo, el Señor se encarga de preservar su palabra. Y esto es un testimonio, hermanos. Y somos esta generación que tenemos el privilegio de poder testificar. Él se encarga de preservar su palabra, Él se encarga de que su palabra corra. Hermanos, ¿ustedes creen que es casualidad que Pablo tuvo que estar preso? Pablo tenía que estar preso, ¿para qué? Para tener tiempo de escribir. Y por medio de cartas. Porque antes, ¿qué era lo que hacía? Pues iba y visitaba el lugar. Iba y visitaba a los hermanos. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer el Señor? Preso. Y el Señor despertando la necesidad de escribe. ¿Para qué esa? Y ahora, las epístolas de Pablo, hermanos, las circunstancias nuestras, el Señor, todas las cosas las usa para bien. ¿Por qué? Porque su palabra no está presa. Quisieron, no, pues es que es Pablo el que predica, es Pablo en donde trae la palabra. No, tú puedes meter a Pablo y el Señor hace lo que quiere con nosotros y el Señor usa a quien Él quiere, como Él quiere, para su fin. Y ahora tenemos las epístolas de Pablo. Bueno, las epístolas escritas por Pablo, que nos hablan de Cristo y que son de inspiración de Cristo y que su autor es Cristo Jesús y el Señor. Amén. Amén, aleluya. Este es uno de los papiros que encontraron ahí en las cuevas de Qumran, el libro de Isaías. Precioso. Ni una gota de agua cayó en esas cuevas para poder podrir, Así es. honguear. Son reliquias. Este libro no está obsoleto. Este libro no tiene vigencia. Aprecia ese libro, hermano. Apreciémoslo. Es una bendición tenerlo en nuestras manos. En la medida que cada rollo fue abierto y descubierto, no hubo cambios. Encontraron que así como este rollo es el más antiguo, encontraron que Dios había preservado su palabra en el transcurso del tiempo. Cuando vemos y tenemos contacto y estamos familiarizados con el libro, podemos reconocer y gozarnos a causa de aquel que la preserva. Este libro nos testifica y da testimonio de que esto simple y sencillamente, aunque el hombre haya querido, el hombre está incapacitado, pero Dios es todo capaz para poder preservar, sostener, llevar la palabra hasta los últimos puntos cardinales de la tierra. No podemos quitarla, no podemos anularla, no podemos decir que está obsoleta, no podemos decir que está equivocada. El mensaje de esta Biblia es singular. Los escritores siempre apuntaron a una sola dirección, un solo énfasis. La singularidad de este libro es preciosa.
¿Por qué es tan singular este libro? ¿Por qué es tan precioso este libro? Porque está Cristo en todas las Escrituras. Está Cristo en todas las Escrituras. No importa la localidad, no importa la distancia, no importa el tiempo. La verdad no ha sido distorsionada. Podemos ver aquel que es la verdad y podemos confiar en aquel que es la verdad, que es Cristo. Apreciamos el libro, hermanos. Amén. Si no, ahora sí que es una impartición del Señor de aprecia el libro, porque no hay ninguno como este. Es una singularidad especial. Les digo también otra cosa. No hay competencia con este libro. Las profecías del hoy por hoy nos hablan. Solamente alguien que es eterno. Profecías en Isaías, profecías en Jeremías que hablaban de que en algún momento la nación de Israel iba a estar en su tierra. Y hasta estos días, 1948, el 14 de mayo de 1948, después de 1500 años, la palabra profética más segura, el Señor no miente. Y solamente alguien que conoce la verdad desde el principio. Es más, el futuro le es historia al Señor. ¿Por qué? Porque Él no está limitado por el tiempo. Él conoce todas las cosas y Él ha revelado todas las cosas a través de este libro. Apreciemos este libro. Este libro nos habla bastante. Y este libro no se equivoca. Tiene una sola esencia, un solo énfasis. Y apunta solo a uno, a Cristo Jesús. Un solo tema, un solo énfasis, un solo mensaje total. Un común acuerdo total entre escritores de diferentes partes. Es tan único y singular este libro. Porque es Cristo Jesús. ¿O no dice Juan 1:1? En el principio era el verbo. ¿O qué es? ¿Qué es el verbo? Es la acción hecha carne, ¿no? La acción hecha carne. ¿Quién es el verbo? Cristo. La palabra hecha carne. Por eso Juan 1:14 después dice, y el verbo se hizo. Amén. Hermanos, este libro nos testifica y todos los 40 escritores apuntaban a solo uno, un solo énfasis, un solo mensaje, un total acuerdo. Un tan único y singular libro siempre apunta a Él mismo, porque a través de la Escritura, como lo vemos en Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo que Él nos ha dado a través de este libro. Aleluya. Amén. En cuanto a sus divisiones, hermanos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vayamos rápidamente a Génesis 1:1. Y luego ahí ponga, no lo pierda, porque yo sé que pues allí dice, ahí hay ciertas cosas al inicio de nuestra Biblia. Pero si fuera un rollo, comenzaría con: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a imaginar que es un libro así, desplieguenlo. El rollo. Ahora, con un dedito, ahí mantengan Génesis 1:1. Con un dedito vayan a Mateo 1:1. Vamos a ver aquí las partes, como quien dice, las divisiones del libro. Mateo 1:1. No sé si sus Biblias también tienen aquí, dice Nuevo Testamento, y luego, si fuera un rollo, no tendría esa hoja. Entonces nuevamente vamos a hacer como que lo despegamos como si fuera un rollo. Y detenga ahí su dedito, acuérdense, uno en Génesis 1:1, otro en Mateo 1:1. Y con su dedo pulgar, porque sí está medio complicado, vamos a Apocalipsis, el último. Apocalipsis 22. Entonces ya tenemos así. Bueno, es el privilegio de tener una biblioteca en nuestras manos. Ahora sí, pues Dios nos dé destreza para poderlo manejar. Ahí va.
Vamos, Génesis 1:1 dice, en el principio creó, ¿quién? Dios, los cielos y la tierra. Y luego vamos a Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Y luego lo último al final, Apocalipsis 22:20, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Fuimos desde el principio del rollo, de la escritura. ¿Y de quién nos habla? De Dios. Pero si vamos a Juan 1:1 nos revela y nos dice que en el principio era Él. O sea, ya Jesús estaba. Y nos revela en Juan 1:14 quién es el verbo, es Jesús. Entonces, si vemos aquí en el principio, Juan 1:1 lo está hilando a Génesis. En el original es Bereshit, que quiere decir comienzos o principios. Nosotros obviamente tenemos la transliteración en el latín que dice Génesis. Pero en el original es Bereshit, que significa comienzos. Entonces vemos la división del libro. El comienzo del rollo, vemos a Cristo, vemos a Dios. ¿Sí? Todos sabemos cómo fue el comienzo. Dios creó, Dios formó, Dios llenó, Dios le dio propósito. Hasta ahí estamos claros. Vamos a Mateo, la segunda división. Ok, todo comenzó con Dios, con Cristo. Y después vamos a la segunda división con nuestro dedo. Mateo 1, nuevamente nos habla de Cristo, como diciendo, Dios a través de Cristo comenzó o creó o hizo o comienza. Cristo es el comienzo. Y después vamos a Mateo, la otra división del libro, la mitad de nuestro libro. ¿Y de qué nos habla? Cristo. Cristo continúa haciendo la obra de Dios. Y luego vamos hasta el final y vemos ahora a Cristo consumando la obra. ¿Podemos ver a Cristo en todas las divisiones? De comienzo a fin. Podemos ver cómo la Escritura nos testifica y se centra en solo uno, es Cristo. Las divisiones del libro nos testifican que este libro es muy singular. ¿Por qué? 40 escritores de diferentes localidades, diferentes contextos, diferentes profesiones, diferentes crianzas, diferentes formas de pensar, diferente mentalidad, diferente tiempo, diferente cultura, diferente... Y toda la estructura de este libro nos apunta a un solo mensaje, un solo énfasis, un solo tema. Nos apunta a Cristo Jesús. Nos apunta a ver a Cristo en la Escritura. Vemos cómo podemos mirar a Cristo en cada uno de los libros. Vamos desde el comienzo. La biblioteca. Nada más para que puedan ver a Cristo en toda la Escritura. La ley. ¿Cuántos saben de qué trata la ley? La caída del hombre, ¿no? Necesitado de salvación. Y después viene ahí que Dios establece sacerdocio. Aarón, un tipo o figura de Cristo, alguien que se presenta ante Dios para interceder entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese sacerdote fiel? Cristo Jesús. La ley. En la historia, en los libros, los históricos del Antiguo Testamento, ¿quiénes aparecen ahí? Los jueces. La Escritura dice que cada uno hacía lo que bien le parecía, todos estaban haciendo lo que ellos querían. Y que de repente uno se levantó y dice, queremos un rey como el que tienen las demás naciones. Un rey terrenal. Teniendo un rey, rechazaron al rey. El libro de la historia nos recuerda que hay que reconocer al rey que Dios ha puesto sobre toda la creación, sobre todas las naciones, al rey de reyes, señor de señores. ¿Quién es ese rey? A que se le ha dado toda autoridad, todo poder. Es a Cristo Jesús.
Los libros proféticos, ¿de qué nos hablan? En los libros proféticos se nos da instrucción, se nos da enseñanza. ¿Por qué? Ellos estaban ignorando la instrucción de Dios. Vemos Isaías, Malaquías, arrepiéntanse de sus malos caminos. ¿Pero qué fue lo que ellos hicieron? Mataron a los profetas. Ellos son un tipo. Cristo Jesús es el profeta, hermanos. Cristo Jesús es aquel que nos instruye, es nuestro maestro, es el que nos da enseñanza, el que nos discipula. Cristo Jesús es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Los salmos. Salmo de David. En el original eso no está. Lo pusieron los escritores nada más pues para tener cierto contexto. Si tú abres el rollo tal cual, ¿quién realmente es el que canta? El dulce cantor de Israel. Vemos a Cristo en los libros poéticos. Lo vemos en los libros de los profetas mayores y en los profetas menores. Ahora vamos a los evangelios. Ya brincamos al Nuevo Testamento. A ver, familiarizados con el libro. ¿Cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? ¿Cuántos? En el Antiguo Testamento. 39 y 27. Ya abarcamos, como quien dice, los 37 libros del Antiguo Testamento. Ahora vamos con el Nuevo Testamento, la segunda división. Mateo. ¿Por qué Mateo inicia con la genealogía de los reyes? Nos habla del rey. Cristo Jesús como rey. Marcos. Es la representación de un toro. ¿Qué representa? Un siervo. Cristo Jesús como el siervo en excelencia. Lucas. El Hijo del Hombre. El Hijo de Dios que tomó forma de hombre y se identificó con el hombre. Cristo como el Hijo del Hombre. Aquel que se identifica con la necesidad humana, aquel que sabe compadecerse de nuestras propias necesidades porque fue tentado en todo, pero sin pecado. Juan, el Hijo del Dios viviente. El Hijo de Dios, el que va al Padre. Hechos. Son los hechos de los apóstoles. Son los hechos del Espíritu de Cristo en los apóstoles. Así es. Las cartas de Pablo. ¿Qué podemos aprender de ahí? ¿Cristo qué? Es el que gobierna. Cristo es el que nos dice cómo podemos. Cristo es el que nos instruye, el que nos dirige. Gálatas nos habla de la libertad que hay en Cristo. Santiago nos habla de la evidencia que hay en Cristo. Efesios nos habla de Cristo como la cabeza. Filipenses nos habla de Cristo en el creyente. Colosenses nos habla de Cristo el exaltado. Filemón nos habla de Cristo el expresado. Primera y segunda de Corintios, que hablan es una tercera rama de el Nuevo Testamento. Nos habla de la iglesia. ¿Pero qué es la iglesia sin Cristo? Nada. Somos el cuerpo de Cristo. Es más, lo podemos decir como debe ser. Cristo en el cuerpo. Para darle prioridad y poner todo en su lugar, en orden. Primera de Timoteo. Cristo llamando al ministerio de sus siervos. Primera, segunda y tercera de Juan. Cristo trayendo comunión al cuerpo, a la iglesia, la comunión que hay en la iglesia. Tito. Cristo, el orden establecido por Dios. El orden que debe estar en la iglesia. Apocalipsis. Hebreos.
nos habla que nos liga las raíces del Antiguo Testamento, porque es mucho libro que nos habla, obviamente nos cita libros del Antiguo Testamento, pero en otras partes es un libro de liga de las raíces, pero nos habla de que hay algo mejor, y ese mejor es Cristo. Hay un nuevo pacto, mejorado, solo en Cristo. Y Apocalipsis es el cumplimiento total de la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Podemos ver cómo toda la Escritura apunta a solo uno. Nada más que nosotros a veces nos perdemos el enfoque. Acompáñame por favor, Luisito, con la guitarra. Yo hubo un tiempo, solo como ejemplo, vayamos a Efesios. A veces en nuestras Biblias de estudio aparece palabras claves. Y amén, nos dan una cierta orientación. Pero solo como ejemplo. Vamos a ver cuántas veces se repite Cristo en unos cuantos versículos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios y nuestro Padre y del Señor Jesús. A veces yo quiero hacer énfasis en Pablo, pero aquí ¿cuál es la palabra que más se repite? Es Cristo, hermanos. Y gloria a Dios, porque podemos aprender también de Pablo. No quiero que me malinterpretan. El Señor usa todas las cosas y hay niveles de entendimiento. Y gloria a Dios, porque hay mensaje de salvación, hay mensaje de discipulado y hay mensaje de revelación de Cristo. Pero ahorita yo quiero enfocarlos a que son principios de bibliología, para que nunca se nos olvide a quién hay que apuntar siempre, hermanos, porque nuestra mente y como carne que somos, vamos a tender muchas veces a apuntar a muchos otros lados. Y el énfasis de los 40 escritores era solo uno. Hay que tener presente el énfasis de toda la Escritura. Es Cristo. Es Cristo. Y si usted ahí habla de todos los beneficios que tenemos, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, cuarta vez, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Nos encantan las bendiciones y gloria a Dios. Bendiciones con toda bendición espiritual. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos amó, nos predestinó en el verso 5. Pero si se fijan en cada texto dice en Jesucristo, hermanos, no hay bendición sin Cristo. Ninguna bendición hay sin Cristo Jesús. Por eso hay que tener cuidado con el énfasis que damos a la hora que estamos exponiendo. Son principios de bibliología. Es mi deber ser, espero no ser gravosa, se los digo en amor. La gente lo que más necesita es a Cristo, porque fuera de Cristo no hay nada. Y la Escritura da testimonio. Hay que apreciar el libro, porque todo el libro es tan singular por causa de Cristo Jesús. Él es el singular, Él es el especial, Él es el énfasis, Él es el cual debemos apuntar, Él es del que debemos mayormente hablar. Tan fácil es dejarlo, sacarlo de la jugada. Esa es la iglesia de la Odisea. La congregación adentro y el Señor afuera. ¿Qué es eso? Son esos tiempos que estamos viviendo. Son los tiempos de la Odisea, en donde queremos las bendiciones, pero no queremos a Cristo. Queremos conocimiento, pero no queremos al Señor. No nos equivoquemos. No hay nada sin Cristo. Separados de Él, nada podemos hacer. Cada uno de los libros nos habla de Jesús. Él es el todo. Él es el comienzo, Él es el alfa. Él es el que está en medio, el Nuevo Testamento. Y Él es el que está al final. Centramos a veces tanto el mensaje en nosotros. La Escritura, el libro, es tan singular porque es un libro cristocéntrico.
es un llamado a desaparecer para que Él aparezca. Es nuestro deber como ministros, como buenos ministros del Señor, animar, fomentar, apreciar el libro por su singularidad. ¿Y quién es el singular? Es Cristo Jesús. Cristo el alfa, Cristo en medio, Cristo el omega. Fíjense cuántas veces el Señor dijo: yo soy el alfa y el omega. Yo soy el que comienza, pero terminas tú. Yo soy el que comienza y el que termina. Es un círculo. Comienzo, se cierra. ¿En quién? En Él. Nos guste o no. Cuando lo hemos degustado, cuando lo hemos disfrutado, cuando hemos valorado la semilla, alcanzamos a entender, sí, gloria a Dios, Señor, porque en realidad sí, tú has sido bueno conmigo. Y voy a hablar, sí, de tu bondad, pero más que de lo que has hecho conmigo, de quién tú eres. Tú eres la bondad en toda su extensión de la palabra, de comienzo a fin. Se trata de ti, no de mí, Señor. Estoy entendiendo. Apreciar el libro por causa de su singularidad, y su singularidad es Cristo en la Escritura. Apocalipsis 1:8: yo soy el alfa y el omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Hermanos, nosotros hoy estamos, mañana no. Pero el que es la palabra, Él permanece para siempre. Y Él dice: yo soy el comienzo y yo soy el fin. El que era, el que es y el que ha de venir. El que está al principio, el que está en medio, el que está al final. Apocalipsis 1:11: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Hermanos, somos cartas leídas. Tu vida representa un libro. ¿Qué se ve en esto? Como en cierta forma, papiros que somos. Se ve Cristo. Hermanos, en los rollos del Qumran, la vasija, y está dando rollo. Escribe en un libro lo que ves. Gloria a Dios porque nos ha escogido. Y por torpes que seamos. Y si el Señor usa un burro para hablarle ahí al profeta, el Señor como vasijas nos habla, pero nosotros entendemos bien. Soy vasija, soy solo un escritor. El autor es el bueno. Esta vasija va a estar llena solo de uno, de aquel del que habla el libro, Cristo Jesús. Amén. Fuimos llamados para ser vasijas llenas, porque como principio todo lo que Dios crea lo hace con un propósito de ser llenado. La pregunta aquí es: ¿de qué estás lleno? ¿Estás lleno de Cristo? Como vasija. Porque de eso, de lo que hay en el corazón, habla la boca. Y el Señor dice: acuérdate, yo soy el alfa, el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves. Hermanos, o nos vemos a nosotros mismos, o estamos así, o estamos así. Señor, te veo. Apocalipsis 21:6: y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Si alguno siente que le falta llenura de Cristo como vasija, el Señor te dice hoy: el que tuviera sed, yo le daré gratuitamente en la fuente del agua de la vida. Él es la fuente. Y Él te recuerda: yo soy el alfa y el omega. Y por último, Apocalipsis 22:3:
el último capítulo de la Biblia. Nuevamente el Señor recordándonos. Y eso lo leemos todos juntos, para que el Señor nos hable de forma personal. Y a veces el Señor me dice, háblate a ti mismo la palabra, mi palabra, la repetirás. Apocalipsis 22:13 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. Amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias, porque todo se trata de ti, Señor. Gracias, Señor, porque apreciamos el libro por tu singularidad. Esa singularidad, al singular que eres tú, Señor. Podemos verte en el libro, Señor. Gracias. De principio a fin. Gracias porque te has manifestado hoy, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque hoy me estás llamando a ser llenados del rollo de aquel que es la esencia de lo que está escrito, del rollo que es de Cristo. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Cristo. Gracias. Hermanos, si hoy podemos ver a Cristo en el libro, es una manifestación de su persona. Quizás no lo vemos con estos ojos naturales, pero es un libro abierto para los ojos del Espíritu. Amén. Lo vemos con el corazón. Y el Señor nos dice esto en Lucas 24:48, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿De qué cosas? Verso 24. ¿De qué cosas? Perdón, verso 45. ¿De qué cosas? De que el Señor nos abrió el entendimiento para poder comprender las Escrituras. Y verso 46. Así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Verso 44. ¿De qué cosas? Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Las Escrituras dan testimonio de él. Y así como se les dijo aquí, y ahora ustedes son testigos de estas cosas. Aquí ya ninguno puede decir, no, a mí no me dijeron, a mí no. El Señor ha hablado. Fuimos llamados a ser testigos de Él. Testigos de Él. Cartas leídas, escritas, no con tinta de hombre, sino con tinta de una obra interna del Espíritu. Cristo en tu vida, ayudándote a ser testigo de que Él se manifiesta en las Escrituras, así como se va a manifestar en tu vida y usará tu boca. Como vasija que eres, fuiste llamada a ser llena de Cristo, porque Él es el alfa y el omega. Gracias, Señor, por tu enseñanza hoy. Gracias, Señor, por tu ayuda, Señor. Gracias. Gracias por tu manifestación hoy, Señor. Gracias porque abriste nuestro entendimiento para verte. Gracias, Señor.